acuerdo, entonces, retomando lo que habíamos visto el día de ayer, lo tienen ahí en pantalla, un poco los principios fundamentales y cuáles son los derechos que existen y que aplican al comercio internacional. Y habíamos revisado los primeros de ellos, que eran justamente salvaguardia y antidumping. Si se acuerdan, son medidas que son ocasionadas por los países, ya sea a través de la empresa o ya sea a través de una política gubernamental de incentivo que va a ir a financiar los costos que participan o que genera una empresa. Y lo que establece a largo plazo es una distorsión en el precio. Y esto estaría generando que más bien cierto tipo de mercancías que ingresan a un mercado específico, como habíamos visto en el ejemplo, que ingresan a Bolivia, lo que producen o lo que generan es un precio que está por debajo del resto de los precios de comercialización en el mercado y por tanto una distorsión en los precios que aplican para una mercancía específica. Para este tipo de medidas que se generan, lo que tiene que suceder es que el gobierno tenga que adoptar cierto tipo de medidas correctivas para poder subsanar esta deficiencia que ha sido generada de manera unilateral por un país que decide ingresar con sus mercancías a precios preferenciales. Como les había mencionado el día de ayer, la única forma en que los países pueden establecer un control o una restricción es a través del arancel. Y como se constituye en una excepción, se dice que se puede aplicar un arancel discriminado en el sentido de que solamente se va a aplicar para una mercancía específica y para una mercancía que proviene de un país determinado. Por tanto, lo que tendríamos es, en esta relación, que la mercancía que estaba generando distorsión va a ser corregida a través de un incremento en el arancel. De igual manera, se había hablado de que podrían darse cierto tipo de medidas compensatorias. Y las medidas compensatorias que se pueden dar en algún momento están relacionadas con la distorsión que podría generar también una mercancía que ingresa al país, pero que está causando daño económico a una rama de la producción. Y por tanto, al causar un daño económico a una rama de la producción, lo que está haciendo es afectar obviamente a la industria, afectar a los empleos de las personas que trabajan y a través de las pérdidas que se están generando, un deterioro en su capacidad productiva de esta empresa y por tanto destitución de empleados o retiro del mercado. Entonces, este tipo de medidas correctivas son las que tienen que permitir o el artículo 5 del Acuerdo General del Comercio de Servicios, que está directamente vinculado con lo que es la cláusula de habilitación. En esta cláusula de habilitación, lo que tenemos es que permite a los países que tienen condiciones de desarrollo inferiores de manera comparativa con el resto de los países que participan en el comercio dentro de la OMC, que puedan generar o establecer desde cualquier punto del mundo y no debería existir ningún tipo de problema para poder alcanzar mercados. Entonces, esta ventaja que da la cláusula de habilitación, como les había mencionado ayer, rompe un poco el esquema de lo que conocíamos como el trato de la nación más favorecida, porque en realidad permite que los países puedan agruparse y puedan pensar en generar acuerdos comerciales entre ellos. Finalmente, les había comentado de lo que era el trato especial y diferenciado, que es conocido como el TED a nivel de la OMC o a nivel del comercio internacional, que básicamente lo que nos muestra es que existe un trato que tiene que ser diferenciado en función del tamaño de los países. ¿Qué significa esto? Que hay algunos países que tienen una economía que se desarrolla mucho más rápido que otros y que por lo tanto para esos países el cumplimiento y la aplicación de cierto tipo de medidas que se establecen en el ámbito de la OMC deberían ser de aplicación inmediata.
mientras que en condiciones similares para países con características similares a las de Bolivia o con características inclusive inferiores a Bolivia, porque hay los países menos adelantados, que por lo general son los países africanos, se entiende que los procesos de adecuación hacia normativa internacional van a ser un poco más lentos y que por lo tanto necesitan un tiempo mayor para poder adecuar. Y además, no solamente la adecuación de las medidas, sino que también reciben cooperación internacional para que este tipo de medidas puedan acomodarse de la mejor manera para el cumplimiento de las diferentes políticas y compromisos que van a asumir cada uno de los países. Un ejemplo simple. Hace algunos años se ha aprobado el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio en el ámbito de la OMC, que lo que pretende y plantea es de dotar instrumentos que ayuden a los países a brindar información más adecuada y además a reducir los tiempos en los despachos, tanto de importación como de exportación de mercancías. Entonces, se han establecido plazos para el cumplimiento, en el sentido de que toda la normativa, por poner otro ejemplo, que aplica a Bolivia, debería estar en páginas web, debería estar al acceso de todas las personas que tengan interés en comercializar hacia Bolivia y desde Bolivia. Entonces, se esperaría que toda la información nosotros la podamos encontrar accediendo a las diferentes páginas web. ¿Ustedes creen que el país ha podido cumplir con este compromiso y con este requisito que se ha generado en el ámbito de la OMC? Es decir, es un compromiso voluntario que nace por parte de los países. Nadie le ha obligado a Bolivia a suscribir ese acuerdo, pero se supone que al ser miembro de la OMC, uno trata de cumplir con todos los lineamientos que establece el organismo. Entonces, en esa línea, se esperaría que Bolivia también cumpla con los diferentes lineamientos y con los compromisos a los cuales de manera voluntaria se ha comprometido ante la OMC. ¿Ustedes creen que toda la información vinculada con importaciones y con exportaciones relacionadas con los requisitos, relacionadas con los despachos aduaneros, con la documentación que se requiere para una autorización previa o para cualquier trámite que se tenga que realizar en el ámbito aduanero y en el ámbito de control de mercancías, ¿ustedes creen que Bolivia lo tiene publicado en sus páginas web? ¿Un comentario? Wendy. Yo he visto que no está publicado, porque si bien, digamos, quieres hacer un trámite, por ejemplo, yo estaba viendo un tema sobre importaciones, y lo cual me pedían un registro del SENASAC. Entonces entraba a la página y hasta me daba a grandes rasgos los requisitos que necesito, pero cuando ya fui hasta el SENASAC, ya me dieron así todos los requisitos completos de que se necesita esto. Por ejemplo, el SENASAC de Santa Cruz pide 5 requisitos, el SENASAC de La Paz 6 requisitos. Entonces, ni en Bolivia mismo, digamos, las instituciones de otros departamentos, ni nosotros nos ponemos de acuerdo. Entonces, yo creo que por esa razón tal vez no está en la página, porque no se tiene un proceso común, creo, en todas las instituciones. Gracias, Wendy, por el comentario y gracias por contarnos parte de tu experiencia. No sé si alguien más quiere comentar antes de que pueda hacer algunos comentarios más. ¿Están de acuerdo con lo que dice nuestra compañera? De acuerdo, es cierto lo que mencionabas y lamentablemente en la práctica, cuando uno se da cuenta de que tiene que adquirir información o tiene que cumplir con cierto tipo de procedimientos, te das cuenta que hay muchos obstáculos para empezar, y para continuar hay mucha diferencia entre la información que se maneja en un lugar o en otro. Inclusive si tú consultas con la aduana te va a decir que los requisitos del SENASAC son distintos a los que realmente el SENASAC te pide,
porque no se tiene una coordinación interinstitucional. Y lo peor, lo que tú mencionabas, inclusive dentro de la misma institución no existe una coordinación que permita acceder a la totalidad de la información. Ahora, lo ideal sería que exista un portal en el cual se tenga que acceder y en ese portal puedes consultar toda la información vinculada con diferentes procedimientos. Y esos procedimientos deberían estar coordinados entre todos los actores. Entonces, eso es lo que debería existir, pero lamentablemente no tenemos un portal que permita ese acceso a la información. Uno tiene que estar buscando, tiene que estar navegando y encuentra inclusive algunos trabajos o documentos que han sido elaborados por otras personas que te sirven como guía para poder realizar un trámite, pero de manera oficial es bien difícil encontrar en las diferentes páginas web de las instituciones la información completa. Entonces, como ven, para que Bolivia pueda cumplir con ese compromiso de tener información disponible en las páginas web de Internet y que sean de acceso para todos los actores, porque en el caso que nos comentabas, era fácil, diremos así, poder consultar en las diferentes oficinas regionales del SENASAC a nivel Bolivia. Pero si tú vives en otro país o estás en un lugar distante que obviamente no te va a permitir tener ese acceso a las oficinas, entonces no vas a poder cumplir con los requisitos que te están estableciendo y por lo tanto no vas a poder completar o concretar un proceso de importación o de comercialización hacia Bolivia, si fuera el caso. Entonces, vean ustedes que hay algunas dificultades que se generan porque nuestro país no cumple con ciertas condiciones y requisitos que por más que los ha establecido y los ha comprometido, no los lleva a la práctica. Entonces, tiene que darse para el caso de Bolivia y para el caso de los países menos adelantados un plazo mayor para el cumplimiento de este tipo de requisitos. Pónganse a pensar de manera paralela en el caso de Estados Unidos. Si ustedes acceden a la página web de Estados Unidos o a la página web de la Unión Europea, se van a dar cuenta de que en particular en estas instancias o dependencias gubernamentales para el control y el seguimiento de importaciones de mercancías, se tiene la totalidad de la información. Si ustedes deciden exportar una mercancía cualquiera hacia un país de la Unión Europea, simplemente ingresan a su página web, al portal, buscan la mercancía por nombre, más o menos como habíamos buscado los duraznos al jugo, y ahí les aparece la partida arancelaria. Después escogen el país al cual quieren exportar e inmediatamente les sale un listado de cuáles son los requisitos, qué tipo de documentación tienes que presentar, qué tipo de trámites tienes que realizar antes de llevar la mercancía hasta ese país, cuáles son los requisitos. Y todo eso, en el caso de la Unión Europea, está en español y lo puedes tener en un momento en el que tú decidas consultar. Directamente accedes a esa página y tienes la totalidad de la información, los requisitos y los documentos que se tienen que presentar. Entonces, ese tipo de información o ese tipo de requisitos que se establecen para el control de la importación de mercancías también debería ser viable en nuestro país. No solamente debería ser que aquellos países que tienen mejor tecnología o mejor manejo de la tecnología, porque no quiere decir que en Bolivia no hay tecnología, sino no estaríamos en este momento teniendo esta clase y no me estarían ustedes viendo. Y por cierto, yo no estaría viendo a ninguno de ustedes, pero eso es porque voluntariamente no quieren que se los vea. Pero tenemos la tecnología y tenemos la información suficiente para poder trabajar. Entonces, es simplemente encontrar entre los diferentes sectores gubernamentales la posibilidad de contar con una plataforma que permita tener el acceso para todos los actores del comercio internacional hacia la información vinculada con importaciones, es decir, qué requisitos tienen que presentar ante el Ministerio de Defensa, si fuera el caso, o al Ministerio de la Presidencia, o Economía y Finanzas, o Desarrollo Productivo, o SENASAC, o SENADEX, o cualquiera de las instancias, debería haber una forma. Pero, ¿qué creen que impide en nuestro país que podamos tener ese tipo de información en un solo portal? ¿Cuál creen que es o cuáles son las variables que impiden que se pueda lograr contar con una información en un portal determinado? ¿Alguna idea que tengan?
¿Algún criterio? Líder. Sí, bueno. Yo creo que es porque, bueno, o sea, yo le digo porque como estaba ahí en la GETIC, o sea, vimos, ¿no? Con las distintas instituciones, tal vez sacar un solo procedimiento, ya sea como del SENASAC, no sé, de los distintos ministerios, pero cuando nos reuníamos ahí con, qué sé yo, con los consultores, con los que trabajaban ahí, ni ellos mismos entraban de acuerdo, digamos, o sea, porque nosotros habíamos visto, digamos, de Santa Cruz, de Tarija, de las distintas oficinas de Bolivia, y ellos mismos decían, ah, sí, Santa Cruz pide eso, ah, no, no sabía, sí, entonces ellos, bueno, yo lo he visto, ¿no? Que ellos mismos se sorprendían del procedimiento, del papeleo que piden y así. Entonces yo creo que es algo que a nivel nacional no nos hemos puesto de acuerdo, entonces es por eso que no podemos sacar una sola lista, porque, por ejemplo, a ver, no sé, en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, decían que en Beni, no sé, qué sé yo, un finiquito se lo hacía más rápido que en La Paz. Entonces la gente prefería ir a Beni a hacer su papeleo y no en La Paz. Entonces, yo pienso que es por eso, que nosotros en Bolivia mismo no se ha unificado el proceso, digamos, y tal vez por eso no lo han puesto en un portal. Ahora, digamos, como un comentario, digamos, en la GETIC sí se estaba llevando a cabo un portal en donde se recababa la información, digamos, de todos los ministerios, de las entidades públicas, con los requisitos y con los procedimientos. Claro, este portal estaba en desarrollo, pero yo creo que en un futuro ya va a estar al alcance. Estaba ya en prueba, pero no sé si ya lo sacaron. Gracias, Wendy. Es un hecho que lamentablemente hay que pensar primero en la práctica, ¿no? En lo que tú decías, en la práctica, básicamente en algunos departamentos los trámites son más rápidos, en algunos departamentos los tributos que se cobran por concepto de importación, por poner un ejemplo, son menores a otros. Había una época en que la importación de vehículos, por poner un ejemplo, era mucho mejor realizarlas en Santa Cruz que realizarlas en cualquier otro departamento. Y la mayoría se preguntaba por qué razón. Habíamos hablado en una de las clases de los precios referenciales y cuando tienes precios referenciales puedes tener más de uno. Entonces, si tienes precios referenciales sobre un vehículo que puede ir desde los $1,000 hasta los $10,000, se supone que el criterio del funcionario aduanero es tomar un precio referencial aproximado al que tú estás declarando o tomar un precio similar de mercancías que hayan sido importadas en un periodo determinado, que tendría que ser mayor o menor a 3 meses. Entonces, en el caso de Santa Cruz, tomaban el precio referencial más bajo, por poner el ejemplo, los $1,000. Y en el caso de La Paz, trataban de ser un poco más estrictos y más rígidos y ponían el precio referencial de $10,000. Cuando vas a pagar tributos, ¿cuál de esos dos precios referenciales te conviene? ¿Cuál creen que es mejor? ¿Cuál es más cómodo? Si voy a pagar impuestos, ¿sobre cuál me conviene pagar impuestos? ¿Sobre el precio referencial más alto o el precio referencial más bajo? Sobre el más bajo. Gracias, Wendy. ¿Alguien más? Sí, Liz, creo que sobre el más bajo conviene. Gracias, Emil. Entonces, como ven, era una de las variables que determinaba por qué razón los importadores preferían hacer el despacho en Santa Cruz y no hacerlo en La Paz. Ahora hay varios cuestionantes y varias respuestas en esa situación que obviamente llevan a pensar que también está vinculado con el accionar del funcionario aduanero, ¿no es cierto? Pero bueno, dejando de lado ese aspecto,
Hay que considerar que si se quiere tener un portal, tal como estaba trabajando GETIC, según lo que nos menciona Wendy, eh, primero habría que pensar que lamentablemente en el sector gubernamental tiene que haber un acuerdo o un convenio entre las instituciones que participan, porque el tema del manejo de la información también es un poco delicado. Entonces, en el sector público, pese a que el sector público es de Bolivia y pese a que el sector público es uno solo, lamentablemente entre las instituciones tiene que existir un convenio intergubernamental. Suena algo absurdo, ¿no es cierto? Es como que dentro de una familia tienen que tener un convenio para poder hablar sobre un tema específico. Entonces, pónganse a pensar todo el sector público, pero sin embargo, hay que pensar en que se tiene que tener un convenio entre ellos. Lamentablemente, así también figura. Entonces, este trato especial y diferenciado lo que permite es que algunos países, en función de su capacidad, puedan llegar a cumplir con los compromisos de manera más pronta y otros países que no cuentan con las condiciones específicas tengan que solicitar o requerir cooperación internacional en cuanto a lo que sería asesoramiento para el uso de tecnologías y en base a esa cooperación internacional poder avanzar hacia un objetivo específico. Si fuera el caso de lo que nos mencionaba Wendy, si Bolivia quisiera tener asesoramiento, lo puede solicitar ante la OMC y la OMC se va a encargar de hablar con los países cooperantes para que ellos puedan considerar a Bolivia como un país al cual le podrían brindar cooperación técnica para que pueda desarrollar las plataformas que se necesiten para poder brindar un servicio de acceso a la información en un solo portal y no en diferentes portales como lo que sucede actualmente. Entonces, como ven, hay alternativas que pueden permitir al país avanzar en función de algunos requisitos. De acuerdo, hasta acá hemos visto un poco los diferentes principios que establecen y nos hemos detenido en lo que son los derechos para poder entender que estos derechos permiten a los países poder tener condiciones mejores cuando se piensa en procesos de negociación. Pero también en estas bases de negociación que se manejan en las diferentes instancias en el ámbito de la OMC, Bolivia participa en diferentes grupos. Y en estos grupos, lo que hace nuestro país es justamente participar a manera de lograr tener un poco de fuerza en la posición sobre temas específicos donde existe un interés muy particular en el caso de nuestro país. Pónganse en el ejemplo de lo que tienen ahí en la diapositiva que nos habla de grupos de economías pequeñas y vulnerables. El caso de nuestra economía efectivamente sí es pequeña y es vulnerable porque también podrían darse efectos o shocks negativos que podrían ser generados o establecidos por otros países. Y estos tipos de shocks negativos podrían llevar a distorsiones en la economía boliviana. Entonces, para poder tener peso en una posición específica en el ámbito de la OMC, es que Bolivia participa en estos grupos. Tenemos ahí el G20 y el G33. En el G20, lo que se busca es eliminar los subsidios a la exportación y las ayudas internas que distorsionan el comercio. Habíamos hablado un poco que hay algunos países que subsidian a sus sectores productivos y obviamente esas distorsiones que se pueden dar en el comercio, lo que van a hacer es provocar o generar que se tengan precios mucho más bajos. Y por lo tanto, el acceso de los países con características similares a las de Bolivia se hace más complicado. Para poder llegar con nuestras mercancías a los países desarrollados es mucho más difícil porque existen fuertes subsidios que no permiten que los productos nacionales puedan ingresar de manera competitiva. ¿Dónde creen que hoy en día existe y en qué países subsidios específicos dentro del sector agrícola? Venezuela, tal vez. Venezuela tiene cierto tipo de restricciones que no permiten tanto que se pueda comercializar con ese país. Pero Venezuela hoy en día no es considerado un mercado atractivo porque Venezuela no paga. Bolivia ha suscrito diferentes acuerdos con ese país para poder comercializar un grupo de productos cuando, por ejemplo, Estados
Unidos dejó de comprar los textiles a Bolivia, se pensó que podía ser un mercado alternativo a Venezuela y se empezó a vender a Venezuela. Y las mercancías que iban hacia Venezuela iban a través de una moneda que utilizábamos entre Bolivia y Venezuela, que no es ni siquiera dólar o no es pesos bolivianos o no son pesos venezolanos, sino más bien era una moneda que se conoce con el nombre de Bolívar. ¿Han escuchado ustedes esa moneda? Sí, sí, de Venezuela. Es en realidad una moneda virtual que se ha creado entre Bolivia y Venezuela. ¿Qué significa? Que cuando Bolivia exportaba a Venezuela, Bolivia le pagaba en pesos venezolanos, pero esos pesos venezolanos se convertían a bolívares y los bolívares al llegar a Bolivia se convertían en bolivianos. Entonces era simplemente una forma de mostrar que se estaba utilizando una moneda unificada, pero era una moneda virtual. Y cuando se empezó a exportar a Venezuela, lo único que se logró fue generar un nivel de deuda por parte de ese país bastante grande, que en los últimos 5 años Bolivia no ha recibido nada de todas las ventas que se han realizado hacia ese país. Entonces, las empresas que le vendieron a Venezuela no han podido cobrar hasta ahora. Y si no han podido cobrar hasta ahora, se supone que no tienen ingresos, ¿no es cierto? Entonces, Venezuela no constituye un buen mercado o un mercado atractivo. Tal vez nos ayude un poco a interpretar esta parte que les digo cuando leamos la última línea, cuando dice que en el grupo, en el G33, se busca defender los derechos de los países con relación a la aplicación de políticas públicas que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria. Es un tema que defiende bastante el gobierno que ha estado durante muchos años, justamente este tema de la soberanía alimentaria. Y nos dice además que debería alcanzarse el desarrollo rural y el bienestar de las familias campesinas que trabajan en los sectores agrícolas. Entonces, el sector agrícola tiene un impulso, si quieren, bastante importante a través de estos dos grupos. Pero ese impulso se ve frenado por políticas de países grandes. El ejemplo clásico y el ejemplo típico es el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos subvenciona fuertemente a su sector agrícola. Básicamente, el sector agricultor de Estados Unidos es un sector asalariado. Entonces, es un sector que está relativamente tranquilo porque sabe que tenga o no tenga grandes volúmenes de producción, el Estado le va a pagar un sueldo. La pregunta es, ¿por qué hace eso Estados Unidos? ¿Por qué subvenciona de manera tan fuerte a un sector agrícola productivo? Si podría más bien pensar en importar ese tipo de mercancías de países en desarrollo que los tiene próximos. Pónganse a pensar países de Centroamérica o pensar en México, inclusive pensar en Bolivia, que le podría vender productos agrícolas. Pero ¿por qué Estados Unidos tiene esa política de restricción y de control de su sector productivo agrícola? ¿Por qué creen? ¿Hay Porque algún protege el interés? mercado interno. Gracias, Caterine. Pero ¿por qué razón? Está bien, protege su mercado interno, pero ¿cuál es la utilidad? ¿O en qué sentido va lo de la protección? ¿Cuál es el beneficio? Porque de hecho se constituye un costo elevado para Estados Unidos. Protege su producción interna, ¿es cierto? ¿Por qué razón? ¿Alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Ideas? Madai, ¿qué opinas?
creo que nos han abandonado. Karen. Sin comentarios, Lisa. Está bien. ¿Sin comentarios sobre lo que nos han abandonado o sin comentarios sobre la consulta? Perdón, Lisa, no entendí. Lo que pasa es que recién llegué a mi casa y... Ahora ya entiendo por qué el sin comentarios. Está bien, no te preocupes. Adriana, ¿qué opinas? ¿Qué opino sobre... ¿sobre qué? ¿Sobre lo que he preguntado ahorita? No entiendo. Sí, sobre lo que había preguntado. O si quieres opinar sobre algo adicional, también adelante, ¿no? No hay ningún problema, pero sería interesante sobre lo que he preguntado. ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? Claro, ¿por qué Estados Unidos subvenciona al sector agrícola? Mucho no. Lice, es porque están apoyando a sus empresas internas y por eso las protegen mucho, porque de ser que entrara otra empresa sería una amenaza para su sector agrícola. De acuerdo, muchas gracias. Es cierto, hay razones que busca Estados Unidos para proteger. Está protegiendo su sector agrícola porque no quiere que le generen competencia, no quiere depender en términos de agricultura de otros países. Y esta es una razón muy natural para ellos, porque no se olviden que Estados Unidos siempre está en guerra, y en guerra con todo el mundo. Al que se porta mal, Estados Unidos quiere ir y pelear, ¿no es cierto? Llevar sus soldaditos y generar guerra. Entonces, pónganse ustedes a pensar qué sucedería si Estados Unidos depende de la producción de sectores agrícolas de países que después tiene que invadir. Disculpen el frío del comentario, ¿no? Pero es más o menos esa la idea. Entonces, Estados Unidos no quiere depender de ningún país en materia de agricultura, quiere contar con su propia producción y obviamente si sucediera algo que afectaría a sus relaciones diplomáticas con otros países, no tendría que depender del consumo o de la importación de cierto tipo de productos agrícolas, porque no es su interés. Entonces Estados Unidos siempre anda como que protegiendo su sector. Y ese tipo de subvenciones ha sido reclamado de manera constante por los diferentes países desarrollados, porque se entiende que los países, en desarrollo, tienen su fortaleza en la producción de bienes agrícolas y por lo tanto tienen interés en ingresar al mercado americano. Y si ese mercado americano está fuertemente restringido por las condiciones que establece Estados Unidos, entonces va a ser bien difícil que se pueda pensar en ingresar a ese mercado. Por eso es que en el ámbito de la OMC, los países en desarrollo se reúnen y deciden entre ellos presentar diferentes propuestas para poder intentar ingresar a los países con condiciones similares a las que aplica Estados Unidos, es decir, de restricción de su mercado y de restricción del ingreso de mercancías. Entonces, en este pequeño grupo de economías pequeñas y vulnerables, lo que buscan es negociar políticas para el desarrollo en un sistema multilateral del comercio. Obviamente, al hablar de un sistema multilateral del comercio, se está hablando de oportunidades en los diferentes mercados de los países desarrollados. Entonces, el interés es justamente llegar a esos mercados internacionales. Y para poder hacerlo, se necesita de una reforma significativa en el comercio mundial. Es decir, que las diferentes barreras o trabas que se están presentando en algún momento se vayan eliminando de manera progresiva y que permitan el ingreso de países como Bolivia hacia sus mercados. Entonces, nuestro país apoya a todas las
iniciativas que existen en las diferentes reuniones ministeriales de la OMC, y lo que se busca es que bajo el esquema de nación más favorecida, los productos que son considerados tropicales, es decir, productos agrícolas, puedan tener un mayor acceso o mayores facilidades para poder ser comercializados a nivel mundial. Un tema particular es el tema del comercio de servicios. Ustedes saben que existe también un comercio de servicios bastante fuerte, y este comercio de servicios se está negociando también en los ámbitos multilaterales. Hay varios países que ya tienen compromisos que han sido establecidos en materia de servicios, pero en el caso de Bolivia todavía nos falta mucho para avanzar. Si bien en el ámbito de la comunidad andina, que es algo que vamos a ver un poco más adelante, se ha hablado de la posibilidad de que los países puedan contar con una normativa en materia de servicios, Bolivia aún no la ha implementado. En tema de propiedad intelectual, si bien el país acompaña las diferentes propuestas que existen en el ámbito mundial, obviamente hay un gran problema porque en nuestro país muchas de las mercancías que se comercializan son mercancías falsificadas. Han debido ver ustedes que hay mucha ropa que se comercializa hoy en día, desde prendas de vestir hasta zapatos o zapatillas o tenis, como prefieran denominarlos ustedes, que llegan con marcas internacionales y llegan pues a precios demasiado bajos, y te hace pensar que efectivamente ese no es el precio real de este tipo de mercancías. Entonces, en el ámbito de propiedad intelectual nos falta también mucho como país. De acuerdo, con esa pequeña introducción de lo que es la OMC, sería importante empezar a hablar de lo que son los denominados acuerdos comerciales regionales. Y tal como dice ahí, los acuerdos comerciales regionales son aquellos acuerdos que tienen un carácter recíproco y se dan entre dos o más partes. Los países, de manera voluntaria, deciden, amparados en la cláusula de habilitación, suscribir acuerdos comerciales regionales, y estos acuerdos que son recíprocos pueden ser entre dos o más países. Como les decía, es una excepción al principio de la no discriminación, ya que solo los países que firman un acuerdo van a disfrutar de las condiciones más favorables de acceso a esos mercados. Entonces, esas preferencias que se conceden entre ellos permiten que los acuerdos regionales puedan avanzar o puedan prosperar. Además, nos dice que los acuerdos comerciales regionales deben abarcar lo esencial de los intercambios comerciales, y por lo tanto van a aportar o van a contribuir hacia la fluidez del intercambio de las mercancías entre los países que forman parte. No es lo mismo hablar de un acuerdo comercial entre los países que están en nuestra región. Habíamos hablado de la comunidad andina, habíamos hablado del Mercosur, que van a permitir que los intercambios comerciales sean mucho más rápidos, mucho más dinámicos, y puedan tener mejores condiciones de acceso, como un arancel, si quieren, preferencial, que pensar en el ámbito de la OMC, el trato de la nación más favorecida, porque las condiciones de los acuerdos en el ámbito de la OMC son totalmente diferentes. Entonces, refrendando o recalcando esta parte de los acuerdos comerciales, nos dice que los países que son miembros de la OMC pueden concertar diferentes acuerdos con arreglo a 3 normas específicas. La primera de ellas nos dice que es el establecimiento y la utilización de uniones aduaneras y zonas de libre comercio para el comercio de mercancías. Un poco más adelante les voy a explicar en qué consiste una unión aduanera o en qué consiste una zona de libre comercio, para que puedan entender hacia dónde apunta este artículo 24 del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que básicamente lo que busca es que se tenga un comercio más libre entre los países que suscriben un acuerdo. El segundo arreglo o la segunda norma que se establece nos dice que pueden existir acuerdos regionales o mundiales para el comercio de mercancías entre países en desarrollo miembros, a través de lo que es conocido como la cláusula de habilitación. ¿Qué significa esto? Que aquellos países que tienen características o están catalogados como países en desarrollo
pueden suscribir acuerdos en el marco de lo que establece la cláusula de habilitación. Y eso permite que entre estos países puedan profundizar las condiciones de acceso a los mercados. Y finalmente nos dice que los acuerdos relativos al comercio de servicios, que están en el artículo 5 del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, también es una norma que permite a los países avanzar hacia lo que es un acuerdo de integración. Como ven, nos dan las condiciones y las estructuras fundamentales para que los países puedan de manera libre establecer acuerdos comerciales entre ellos. Y esas condiciones que suscriben y que establecen de manera libre permite justamente que los países puedan definir el acceso bajo condiciones favorables a los diferentes mercados, aprovechando de lo que define o establece la OMC en el sentido de que permite la suscripción de este tipo de acuerdos. Y además nos dice que los acuerdos comerciales regionales deben ser complementarios al sistema multilateral del comercio y no deberían sustituirlo. ¿Qué significa? Nosotros ya conocemos que en el ámbito de la OMC los países se han comprometido a cumplir cierto tipo de condiciones y cierto tipo de reglas que se entiende o se considera que son condiciones o reglas mínimas que deberían cumplir los países. Y en el marco de ese cumplimiento de estas condiciones o requisitos mínimos es que se considera que los países podrían avanzar de manera en que están profundizando los acuerdos y no que están sustituyendo los compromisos que han establecido en la OMC. Es lo mismo que firmar un acuerdo y en ese acuerdo estableces los lineamientos generales, que puede ser un acuerdo con una empresa, puede ser un contrato. Y en algún momento decides profundizar las condiciones de ese acuerdo. Obviamente ya tienes el marco general y para pensar en la profundización de ese acuerdo, simplemente tienes que basarte en los compromisos que ya has tenido en ese ámbito general. Y por lo tanto es mucho más sencillo que los países puedan constituir diferentes acuerdos que van a ser complementarios al sistema multilateral del comercio y no van a ser una sustitución de lo que se tiene ahí determinado. Entonces, pensando en esta excepción al principio de no discriminación y a manera de repaso, simplemente acordémonos que están establecidos estos instrumentos en lo que es el artículo 24 del GATT, el artículo 5 del Acuerdo General del Comercio de Servicios y por lo tanto también en la cláusula de habilitación. Entonces, esta excepción al principio de nación más favorecida nos dice que se puede, a través de estas disposiciones, suscribir o generar concesiones o condiciones diferentes entre los países que suscriben este acuerdo. Y no necesariamente estas condiciones tienen que ser extensibles o extensivas al resto de los países miembros de la OMC, lo que facilita de alguna manera que entre los países puedan suscribir acuerdos, porque pónganse a pensar que entre Bolivia y Perú se decide empezar a fabricar prendas de vestir y podrían ser chompas de lana de alpaca. Entre ambos países podrían producir los insumos, que sería la lana de alpaca, y confeccionarse en alguno de los países. Pero si tengo que traer los insumos del Perú hacia Bolivia y confeccionar en Bolivia, tengo que establecer condiciones mucho más favorables para poder traer esa lana de alpaca. Y esas condiciones más favorables están vinculadas obviamente con el precio y por lo tanto también con el arancel. Si tengo un arancel bajo para poder importar del Perú, entonces voy a poder generar esa complementariedad productiva. Pero si lo aplico en el ámbito de la nación más favorecida, esa reducción arancelaria para la lana de alpaca, voy a tener que aplicarlo para todos los países que existen en el mundo. Y esa complementariedad productiva ya no va a ser favorable ni para Perú ni para Bolivia. Entonces, nos dice la OMC en su artículo 24, que está vinculado justamente con la comercialización de bienes, que los países miembros pueden otorgar un trato más favorable a sus interlocutores comerciales en el ámbito de una zona de libre comercio o de una unión aduanera,
siempre que este ámbito lo que permita es facilitar el comercio entre los territorios que constituyen esta zona de libre comercio o esta unión aduanera, y además que no existan obstáculos que se van a presentar frente a terceros países, se respeten los periodos de transición y tienen que notificar el acuerdo comercial regional a la OMC. Como ven, amparado en estos principios, entonces lo que se busca es mejorar las condiciones para que los países puedan suscribir acuerdos, y estas condiciones que establecen a través de la suscripción de acuerdos permitan que en el largo plazo se tengan mejores condiciones de comercialización. Ahora, nos dice en la diapositiva y nos habla de una zona de libre comercio y nos habla de una unión aduanera. Les voy a poner en el contexto otra vez de lo que habíamos hablado y de manera repetitiva en cada una de las clases. En el ámbito grande, así bien grande, lo que tenemos es, y le voy a cambiar el color para que se vea mejor, lo que tenemos es, dentro de ese ámbito grande, el paraguas, ¿se acuerdan? Paraguas normativo, que se constituye la Organización Mundial del Comercio. Dentro de la Organización Mundial del Comercio, ahí están todos los países. ¿Alguien se acuerda cuántos países conforman la Organización Mundial del Comercio? Que se los he mencionado en una de las clases. Licenciado, buenas noches. Si no me equivoco, son 164 países. ¿Quién así? No. ¿Magaí? Sí. Está bien, son 164 países. Muchas gracias. Ya, está bien. No hay por qué asustarse. Como les he dicho, están en un proceso de aprendizaje. Aquí te puedes equivocar. Y es algo que me gustaría comentarles y que siempre los recalco. En esta clase virtual que se constituye un aula para nosotros, es el lugar para aprender. Y en este lugar, como es para aprender, te puedes equivocar. No hay ningún problema. Aquí nadie va a decir que aquella persona que ha hecho algún comentario o ha emitido algún criterio y se ha equivocado, pues lo ha hecho mal. Sino más bien, como están aprendiendo, si te equivocas, va en beneficio de la persona que se ha equivocado, porque vas a ver que no es correcto, y también del resto de las personas del curso. Pero el lugar para equivocarse es aquí. Cuando sales al mercado laboral, obviamente se supone que ahí es donde no te puedes equivocar, porque ahí te enfrentas a leones, como yo digo. Todas esas personas que tienen mucha experiencia o que conocen o han estado más tiempo involucradas con el comercio internacional, te pueden evaluar. Y les cuento una anécdota a manera de paréntesis. Había un señor que era un tramitador de una entidad que era una agencia despachante de aduana, y yo trabajaba en la aduana en esa época. Entonces, cuando ingresé a la aduana, me asignaron el tema de ver lo que eran los certificados de origen. Y cuando estaba trabajando en ese tema, venía el señor y me preguntaba, y me hacía varias preguntas, pero me hacía varias preguntas como teóricas. Por poner un ejemplo, ¿qué es una unión aduanera? ¿Qué es una zona de libre comercio? ¿Qué es un acuerdo comercial regional? ¿Para qué sirve un certificado de origen? Entonces, me iba, si quieren ustedes, tomando examen para ver si realmente yo cumplía o cubría las expectativas que él tenía. Una vez que le había podido responder todo, el otro me decía, entonces, ahora sí, creo que recién ya le puedo hacer alguna consulta técnica, me decía. Y me planteaba el caso que tenía, me planteaba el problema, pero después de haber indagado o después de haber consultado teóricamente todo lo que yo sabía o lo poco que yo sabía. Entonces, si a esa persona, me imagino, yo le contestaba mal, obviamente ya no iba a confiar en mí, iba a buscar a cualquier otra persona a quien hacerle sus consultas, y listo, yo iba a perder la oportunidad de poder brindarle asesoramiento o ayuda a esta persona sobre sus consultas, y de hecho se iba a ir con un criterio de que, no, el que está sentado allá no sabe, ¿no es cierto? Entonces, insisto, es importante que ustedes, sin miedo, pregunten, consulten, hablen y participen. ¿Está bien? Entonces, tienen la libertad desde un principio de hacerlo. Pónganse a pensar, entonces, volviendo a la clase,
tenemos a algunos países que son parte de la OMC. Voy a poner a México, voy a poner obviamente a Bolivia. Quiero poner acá solamente para fines didácticos a Perú, a Ecuador, Colombia, acá Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina. Voy a ponerles a Venezuela para que no digan que soy discriminador y Cuba. De acuerdo. No son los únicos países, pero de momento son los países que nos interesan. Cuando vemos a la Unión Europea, Japón, y ahí ya tenemos. Entonces, bajo la OMC se aplica el principio de lo que ustedes ya conocen. ¿Cuál es el principio? El principio de lo que es la nación más favorecida, ¿no es cierto? Y según lo que estamos viendo, hay una cláusula que permite que entre los países amplíen o profundicen sus procesos de integración. Entonces, eso quiere decir que entre los países pueden decidir formar bloques o formar grupos de integración, como lo que sucede en el ámbito de lo que es la comunidad andina. La comunidad andina, que nos permite la cláusula de habilitación, que puedan, entre los países que están ahí anotados, profundizar sus relaciones comerciales. Y al profundizar sus relaciones comerciales, se supone que van a otorgarse entre ellos, entre estos países, Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia, mejores condiciones que las que le otorgarían a la Unión Europea, al Japón, a Chile, a Cuba o a cualquier otro país miembro de la OMC. Entonces, el trato de la nación más favorecida dentro de este bloque o dentro de este grupo que se constituye un acuerdo de integración se rompe, porque entre ellos se otorgan un mejor trato, mejores condiciones para poder intercambiar entre ellos sus mercancías. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede o lo mismo se aplica en este otro grupo de países. ¿Qué se constituye? ¿En qué se constituye este grupo de países? ¿Qué bloque de integración? Mercosur. Mercosur. Muchas gracias. Está bien, es el Mercosur. Entonces, como ven, también entre estos países han decidido profundizar sus relaciones y por lo tanto el intercambio comercial que se da entre ellos es totalmente distinto al que le van a otorgar a cualquier otro país fuera del bloque. Sí, Wendy. ¿Era Wendy? ¿O Madai? Estoy mal ahí. Le dicen, va a disculpar, no sé si es mi internet o el internet de usted, el que lo escucho entrecortados. ¿Alguien me puede aclarar, por favor, si es el mío? Es el tuyo. Ah, ya está bien, gracias. ¿Pero se ha entendido, Madai? Sí, Licen, sí, estoy entendiendo. Gracias. Voy a reconectar mi internet. Está bien, yo ya te iba a hablar para hacerte creer que está todo mal, ¿no? Entonces, como ven, la profundización entre estos países es mucho mayor. Ahora, voy a volver a la diapositiva para que podamos entender de qué profundización estamos hablando. Nos dice que entre los países miembros pueden otorgarse un trato más favorable dentro de la comunidad andina y un trato más favorable dentro del Mercosur. ¿Para qué o cuál la utilidad de este trato más favorable? Entonces nos dice que es para facilitar el comercio entre los territorios que constituyen ese bloque de integración o ese acuerdo. No va a haber obstáculos frente a terceros y además se va a notificar el acuerdo a la OMC.
volviendo a lo que estábamos hablando, se supone que entre ellos se facilitan, pero no quiere decir que a Cuba le van a poner restricciones, sino que más bien Cuba le va a poder exportar a Ecuador sin ningún problema, o viceversa. ¿Amparado en qué le va a exportar Cuba a Ecuador? ¿Amparado en qué normativa? O si quieren, Colombia le va a poder exportar a Chile, o Colombia le va a poder exportar a Cuba, o a cualquier otro país. Pero se supone que hay una normativa que permite esa exportación. ¿Cuál es la normativa? El trato de la nación más favorecida. Muchas gracias, Lisette, correcto. Es el trato de la nación más favorecida. Entonces, NMF permite que en el ámbito de la OMC todos estos países puedan interactuar entre ellos, pero no quiere decir que se van a constituir o se van a erigir obstáculos para los países que no forman parte del bloque, sino más bien van a trabajar en el ámbito del trato de la nación más favorecida. Entonces, lo que también nos permite hablar es que podría existir también un acuerdo comercial entre otros países. Y aquí está uno de los ejemplos. Puede haber un acuerdo comercial entre Bolivia y México. Y al existir un acuerdo comercial entre Bolivia y México, se supone que de manera bilateral se van a dar entre estos dos países mejores condiciones para el intercambio de mercancías amparados en el acuerdo comercial que han firmado, que no se constituye nuevamente un obstáculo para los países miembros de la Comunidad Andina. Entonces, se pueden continuar contando con acuerdos que permitan ese relacionamiento entre los países. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Está claro para todos? Sí, dice. Gracias, Emil. Adriana. Muy bien, muchas gracias. Está claro. Perfecto. Entonces, volviendo a lo que teníamos, nos dice que se pueden conformar en el ámbito de la OMC acuerdos de libre comercio. Vamos a tomar como ejemplo para hablar de este acuerdo de libre comercio entre lo que es los países miembros de la Comunidad Andina, ¿de acuerdo? Para eso voy a borrar todo lo que tenemos acá y voy a volver otra vez a poner este cuadrito que para nosotros ahora va a ser la Comunidad Andina. Y vamos a tener a los 4 países que la conforman. Esto lo hago así solamente porque me da flojera. Entonces tenemos nuevamente a Bolivia. ¿Qué otro país? Ecuador. Gracias. Perú con tilde. ¿Por qué razón he puesto estas líneas intermedias? Es decir, se supone que cada uno de los países tiene su propia frontera. Y cada uno de los países establece las diferentes condiciones para acceso a sus mercados. Digamos que antes de que existiera la Comunidad Andina, Bolivia le podía exportar a Ecuador, Bolivia le podía exportar al Perú y Bolivia le podía exportar a Colombia. ¿Amparado en qué?
en la OMC y en el trato de la nación más favorecida, ¿no es cierto? Entonces, esas eran las condiciones que permitían un intercambio entre estos países. Ahora, se supone que para este comercio entre los países también existía un arancel. Y por lo tanto, para poder ingresar de Ecuador hacia Bolivia con mercancías, se tenía que pagar un arancel. Pero en la teoría nos dice, y voy a volver a la presentación, nos dice que se pueden conformar o se pueden crear zonas de libre comercio. Alcanzan a ver, ¿no es cierto? ¿En qué consiste una zona de libre comercio? Significa que lo que se está haciendo es eliminar las barreras o eliminar las restricciones arancelarias y por lo tanto la comunidad andina se constituye en un solo bloque de países. Y al constituirse en un solo bloque de países, se entiende entonces que se eliminan las barreras entre ellos. Y si elimino las barreras, tengo dentro de la comunidad andina 100% liberalizado el comercio, o si prefieren, tengo un arancel que es igual a 0. Si mi arancel es igual a 0, entonces ya no hay ninguna restricción entre los países para poder comercializar las mercancías en materia arancelaria, lo que implica que puedo llevar las mercancías de un país a otro sin pagar arancel, porque está libre de aranceles y por lo tanto he constituido una zona de libre comercio. Esto aplica solamente para los países miembros de la comunidad andina. ¿Está bien? Entonces lo que estoy estableciendo es un relacionamiento dentro de los países miembros de la comunidad andina, con un arancel 0 o 100% liberalizado el mercado. ¿Dudas, comentarios sobre esto? ¿Está claro? ¿Fácil? Sí, Karen. Gracias, Yamil. Perfecto. Sí, Lisa, está todo claro. Excelente, gracias. Entonces, pónganse a pensar qué sucede ahora del relacionamiento con terceros países. Es decir, ya tenemos que hablar de que Bolivia tiene un relacionamiento con algún país, Ecuador también, Perú también, Colombia también, en materia comercial. ¿Está bien? ¿Qué pasa si un país con el cual la comunidad andina no tiene un acuerdo le quiere vender una mercancía a cualquiera de estos países? Y voy a utilizar mi ejemplo de siempre y voy a poner un país que es Japón. ¿Qué pasa si Japón le quiere vender a Bolivia? O Japón le quiere vender a Colombia, Japón le quiere vender a Ecuador o a Perú, una mercancía. Se supone que en cada uno de los casos va a pagar un arancel, porque cada uno de estos países tiene establecido un arancel para el resto de países con los cuales no tienen un acuerdo comercial y que están por fuera de la comunidad andina. Y obviamente el arancel que cobra cada uno de estos países no es igual. Para una mercancía que podrían ser, por poner un ejemplo, celulares provenientes del Japón, Bolivia le cobra 30% de arancel, Colombia le cobra 25% de arancel, Ecuador le cobra 18% y Perú le cobra 10%. Entonces, cada uno de estos países tiene un arancel diferente para terceros países con los cuales no tiene un acuerdo comercial. ¿Hasta ahí se entiende? Si bien dentro de los países el arancel es 0, esto solo aplica entre ellos. Para otros países, para la importación de una mercancía, el arancel es distinto en cada uno de los países. ¿Está bien?
cuando en la diapositiva nos habla de una zona de libre comercio, hemos podido identificar que es entre los países miembros, que existe cero arancel. Ahora nos habla de una unión aduanera, que es la segunda parte. Nos dice, podría darse el caso de una unión aduanera. ¿Qué significa una unión aduanera? Que para los celulares que voy a traer del Japón, no puedo cobrarle 30% porque hay una unión aduanera. No puedo cobrarle 25, ni 10, ni 18. Entre todos los países miembros de la Comunidad Andina se tienen que poner de acuerdo y van a establecer un arancel externo común. Es decir, un arancel que podría ser de 15%, sin importar que ingrese a Bolivia, o que ingrese a Ecuador, o que ingrese al Perú, o que ingrese a Colombia. Están estableciendo un arancel unificado. Es decir, el mismo arancel se va a cobrar entre todos los países miembros de la Comunidad Andina para una mercancía que es importada desde el Japón. A eso se denomina unión aduanera, que es, o se entiende como un arancel externo común. Es un arancel externo común porque es el mismo nivel arancelario que aplican todos los países para un tercer país. ¿Se entiende? ¿Alguien le queda dudas sobre lo que es una unión aduanera? ¿Ninguno? ¿Claro para todos? Entonces, ¿quién puede explicar cuál es la diferencia entre una zona de libre comercio y una unión aduanera, por favor? Licenciado, una zona de libre comercio son países que conforman a través de un acuerdo de libre comercio en los que eliminan las barreras arancelarias entre estos países, como usted indicó, como la CAN, que se constituye un solo bloque de países. De acuerdo, Lisette, gracias. ¿Qué más? Hasta ahí está bien, estoy de O acuerdo. sea, la zona de libre comercio tiene arancel cero, no tiene ningún tipo de restricción. En cambio, la unión aduanera sí tiene algún impuesto, digamos, un porcentaje de arancel, así sea común, tiene restricción. De acuerdo, estamos bien con la idea de una zona de libre comercio. Es libre entre los países que forman parte de un acuerdo. Es libre entre ellos. Pero cada uno de ellos tiene un arancel para terceros países, o sea, un arancel externo, más allá del bloque de integración, diferenciado dentro de la zona de libre comercio. Es diferente, porque no se han puesto de acuerdo en un arancel consolidado entre todos los países. Mientras que la unión aduanera es un paso más adelante. Entre todos los países tienen una zona de libre comercio, pero también tienen una unión aduanera. Lo que significa es que tienen un arancel externo común. No importa por dónde traigas la mercancía, ni de qué país, el arancel es el mismo para todos los países miembros. Si la mercancía tiene destino final Bolivia e ingresa por Ecuador, le va a cobrar el mismo arancel. Si la mercancía ingresa por Bolivia y su destino final es Colombia, va a ser el mismo arancel, no cambia. Es como pensar en que tenemos a Bolivia y dentro de nuestro país hay libre circulación, ¿no es cierto?, de mercancías. Si la quieres llevar de La Paz a Cochabamba o de Cochabamba a Santa Cruz, no pagas un arancel, hay libre circulación. Si la mercancía ingresa por Santa Cruz con destino a La Paz, el momento que ingresa a Bolivia como territorio, paga un arancel.
Entonces, imagínense la figura del país, Bolivia, con la figura de la comunidad andina, donde cada uno de los países de la comunidad andina tiene una situación similar a los departamentos dentro de Bolivia. Y en ese caso tienes una unión aduanera. Ahora, la unión aduanera es una característica muy particular de un proceso de integración. Los procesos de integración van paso a paso, van escalón por escalón. ¿Y cuál es la característica que les he dicho que tiene una unión aduanera? ¿Cuál es su característica principal? ¿Cómo sabemos que se está hablando de una unión aduanera? El arancel, ¿no? ¿Cómo? Como dice Lisette, tenemos un arancel externo común que ha sido consolidado o consensuado entre todos los países. Pero este grado de integración no se ha alcanzado en el ámbito de la comunidad andina. No hemos podido llegar a unificar un arancel externo, es decir, por poner el ejemplo, ¿no? Para celulares 15%. Ninguno de los países quiere cambiar el arancel que cobra. Bolivia quiere quedarse con su 30, Colombia con su 25, Perú con 10, Ecuador con 18. Ninguno está de acuerdo con tener un arancel externo común, porque tendrían que consolidarse para todas las mercancías del universo arancelario. Es decir, se tendrían que consensuar. En este ejemplo estamos hablando hipotéticamente de un celular, pero se ponen a pensar si hay que clasificar o si hay que ponerse de acuerdo para todas las mercancías que se importan de cualquier otro país. Va a ser bien difícil porque en el caso de Japón, que es nuestro ejemplo, podría ser que a Perú le interese el 10% porque prefiere comprar, aunque pague un impuesto más bajo la importación desde el Japón. Y en el caso de Bolivia nos interesa tener un arancel alto porque podría estar afectando a la industria nacional, digamos que aquí, pues. Entonces no nos conviene ponerle un arancel más bajo. Entonces es bien difícil consensuar las diferentes posiciones o políticas de los países para poder establecer un arancel externo común. Pero ¿se entiende la idea? Sí, Lice, se entiende. Gracias, Yanil. Entonces lo que tenemos, volviendo a nuestra presentación, es que en cualquiera de los dos casos en la práctica, ya sea una zona de libre comercio o ya sea una unión aduanera, lo que se busca o se pretende es facilitar el comercio entre los territorios constitutivos, los países miembros, ¿no es cierto? No tienen que haber obstáculos frente a terceros, se tiene que seguir aplicando el trato de la nación más favorecida. Se tienen que respetar los periodos de transición porque hay un compromiso de avanzar hacia una integración y existe la obligación de notificar el acuerdo a la OMC. Entonces, esas son las principales ideas para poder considerar un acuerdo de integración. Pero me gustaría terminar la clase de hoy mostrándoles un programa de liberalización que está relacionado justamente con un acuerdo de integración, y este programa de liberalización es el programa de liberalización que se ha establecido en el ámbito del AC36, que es el Acuerdo Bolivia-Mercosur. Un poco lo que se tendría que hacer para poder alcanzar un grado de liberalización comercial es pensar en que se tienen periodos de tiempo, se tiene una desgravación, y esta desgravación arancelaria está en función de los tipos de productos que han sido catalogados o clasificados en diferentes anexos, pero que el objetivo es alcanzar en algún periodo el 100% de liberalización comercial. El viernes les voy a explicar un poco más en qué consiste este cuadro, pero lo que quiero que vean es que en algún momento un acuerdo comercial lo que busca, lo que pretende es 100% de liberalización comercial, como lo que sucede en el ámbito de la comunidad andina y como lo que sucede actualmente en el ámbito del AC36. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Ninguna? Para el día viernes, ¿podría explicar un poquito qué es el gravamen arancelario y el desgravamen? Es algo que no entiendo todavía.
¿Verdad? Con mucho gusto, Talía. ¿Algo más, por favor? Bueno, no habiendo más consultas, entonces simplemente agradecerles por la atención de esta noche y decirles que el viernes es nuestra última clase, así que póngale un poquito de ganas, el último empuje, el último esfuerzo para terminar con esta materia. Y obviamente es el viernes y no es más, así que simplemente los invito a ponerle un poquito más de interés para que podamos concluir de mejor manera nuestra clase. ¿Está bien? El día viernes. Saludos, descansen y nos vemos el viernes. Gracias por la atención. Está bien, dicen gracias. Muchas Hasta luego, gracias. Lice, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias, dicen. Luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches, licenciado. Buenas noches. Dice, Gracias, Lisa. Hasta luego. luego, Karen.